¿Alguna vez te has fijado en las extrañas marcas que los tanques alemanes tenían en los cañones? Generalmente, como pasa con el Cimmerit, estas marcas son bastante difíciles de ver debido a la calidad de los videos que tenemos de la época. Por ende, estas marcas no son muy conocidas. Sin embargo, era una práctica bastante común. Incluso las personas que conocen estas marcas suelen confundir mucho el origen de estas y también el porqué de esta práctica. Hoy en este video hablaremos de la historia, el origen y por qué los alemanes hacían estas extrañas marcas en sus cañones. En las etapas tempranas de la Segunda Guerra Mundial, las divisiones blindadas alemanas tuvieron un éxito arrasador sobre sus enemigos, no necesariamente por tener los mejores tanques, sino por el buen uso que los generales alemanes hicieron de estos. En la batalla de Francia, los blindados alemanes se enfrentarían a tanques ingleses y franceses en una relativa igualdad de condiciones, manifestándose las batallas de blindados más grandes de la historia hasta ese momento. El mejor tanque francés durante el conflicto era el Somoua S-35, y generalmente era muy bueno y podía dar batalla a los Panzer. Pero para el momento que Alemania iniciaría la invasión, habían 500 de estos, y estaban muy poco presentes en el frente. La mayoría de estos serían capturados por Alemania para ser posteriormente usados en el frente del este contra la Unión Soviética. Aparte de los S-35, no habían muchos modelos de tanques que fueran rival a los tanques alemanes, y estos tanques alemanes cosecharon un gran número de bajas. La exitosa campaña sobre Europa Occidental hizo que hubieran tanques y cañones alemanes con muchas bajas, algunos con un número de bajas que superaban los 10 blindados enemigos. Los alemanes estaban muy orgullosos de las bajas que causaban al enemigo, por ende se empezó a popularizar el ritual de marcar las bajas en los cañones de los tanques. Esta práctica para nada era algo nuevo. Los aviadores llevarían haciendo esto desde la Primera Guerra Mundial. En los ejércitos aliados se pintaban las famosas marcas de victoria. Por lo normal, estas marcas se pintaban en el costado de los aviones y por cada baja enemiga se pintaba una bandera correspondiente al enemigo, por lo que los ases podían tener muchas banderas pintadas en los costados de sus aviones, incluso decenas. Un ejemplo de estas marcas sería el P-51 de Mustang del teniente Louis Edward Curtis, quien es uno de los pocos pilotos que derribaron aviones enemigos en todos los escenarios de la Segunda Guerra Mundial en donde participó los Estados Unidos. En su casa exhibía 7 banderas alemanas, una italiana y una japonesa. También, por último, una estadounidense, ya que Curtis derribó un avión de transporte C-47 Skytrain estadounidense y lo hizo deliberadamente para poder salvar a sus compañeros. También se hacían marcas referentes a las misiones exitosas que se habían hecho en el avión, que generalmente se hacían en los bombarderos, y había toda una simbología detrás de estos símbolos, como habían aviones que llevaban paraguas, que significaba que este avión había sobrevivido a una misión de cobertura, o también aquellos que llevaban escobas eran aviones que habían sobrevivido a misiones de barrido. Sin embargo, durante las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial, era la primera vez que esta práctica se extrapolaba a tanques o a cañones antitanque. En el caso de los alemanes, estas marcas no tenían un nombre en particular, pero generalmente se les conoce como kill rings, o también como marcas de victoria. Los alemanes estaban muy orgullosos de las marcas en sus cañones, por ende las mostraban a sus compañeros menos experimentados con toda ufanía, y era todo un símbolo de su valía en combate. Los comandantes ciertamente estaban muy a favor de esta práctica, ya que aumentaba la moral de las tripulaciones y les hacía sentirse más seguros de sus capacidades, y lo más importante es que añadía tintes de competitividad a la labor, haciendo que las tripulaciones compitieran para ver quién hacía más bajas al enemigo. Todo esto significaba en una mayor cantidad de blindados enemigos derrotados. Aunque también hay historias de comandantes que ordenaban que quitaran estas marcas porque simplemente les parecían una tontería, o en otros casos habían comandantes que ordenaban que las pintaran solo encima del tanque o en lugares poco visibles, para no revelar ninguna información sobre tanques con tripulaciones más experimentadas, por lo que, aunque era una práctica generalmente aceptada, cada comandante o artillero decidía si se hacía o si no. Para registrar una marca en un cañón solo podía contar una baja confirmada de un tanque, por ende no contaban bajas a la infantería o a vehículos ligeros, tampoco a cañones antitanque fijos, aunque era una práctica tan extendida que las tripulaciones marcaban cualquier cosa a su criterio, por lo que no había una nomenclatura tan fija como en el caso de las usadas por los aviadores. Normalmente para registrar una baja simplemente se hacía una marca alrededor del cañón haciendo un anillo.
haciendo alusión a un tanque derrotado, pero también se hacían marcas gruesas junto a un número determinado de enemigos derrotados. También habían marcas que no rodeaban el cañón, sino que muchas veces solo eran una simple línea con un símbolo de tanque en un costado. Los cañones antiaéreos también presentarían estas marcas, pero eran más predominantes en los cañones antitanque como los populares Flak 88. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver un cañón antitanque Flak con cerca de 40 marcas, siendo toda una barbaridad. Sería un poco descabellado pensar que este cañón derrotó a 40 tanques, y lo más probable es que los artilleros hayan considerado marcar a vehículos ligeros. Sin embargo, aunque es poco común, sí sería posible. Estas marcas serían poco comunes en otros ejércitos, sin embargo los aliados también las usarían. Por ejemplo, acá tenemos un Sherman Firefly del ejército canadiense con pintura de camuflaje, en donde podemos ver marcas similares a las usadas por Alemania. Aquí tenemos por ejemplo un tanque estadounidense en el Pacífico con 6 marcas de banderas japonesas, exactamente como lo haría un aviador, pero marcando específicamente el tipo de enemigo que derrotó. Como podemos ver, derrotó a 5 tanques y tal vez a un cañón antitanque. También los soviéticos hacían marcas en sus tanques, como podemos ver en esta foto, aunque no he podido encontrar una explicación de qué significaban las mismas. Si tú sabes, puedes comentarlo. Por lo general en los ejércitos aliados parece que sí, ciertamente se pintaban marcas para contar las bajas a los enemigos, pero para nada no tan estandarizado como en la aviación estadounidense y alemana o en los tanques alemanes, por lo que veremos muchas marcas distintas en los tanques aliados. En la actualidad esta práctica se lleva a cabo en ejércitos modernos, de maneras muy distintas, pero siendo el mismo concepto. Por ejemplo, lo podemos ver en aviones de bombardeo y ataque a tierra, también en los M1 Abrams de la Guerra del Golfo, con marcas que indican la cantidad de tanques derrotados, y muchos de estos también tenían el modelo del tanque derrotado pintado en la marca correspondiente. Este en particular derrotó a 5 enemigos, 2 T-62, 2 T-72 y un antiaéreo ZPU. Además, muy recientemente se ha avistado tanques T-80 ucranianos que también llevan marcas muy similares a las usadas por Alemania. Tal vez los ucranianos quieren mantener esta tradición viva. Sin duda alguna es algo bastante raro que las personas no suelan conocer este detalle tan común de los tanques de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez el problema será la calidad de los vídeos de la época, exactamente como suele pasar con el Cimerit. Al no poder ver los tanques de cerca y en buena calidad, nunca habíamos podido detallar estos pequeños detalles tan importantes. ¿Sabías de la existencia de estas marcas? Y si es el caso, dime qué opinas de ellas en los comentarios. Muchas gracias por ver este video y me gustaría avisarte que si está en tu posibilidad podrías considerar hacerte miembro de este canal y apoyar de una manera más directa este canal. Si no, una suscripción y un like no me caerían mal, así que muchas gracias por este video y nos vemos en la próxima.